Roberto Martínez tenía 32 años cuando su realidad económica colapsó, justo cuando abrió los ojos en su modesto apartamento de Phoenix, Arizona, experimentando esa opresión constante en el pecho. Ese miedo no era solo cansancio físico. Era la angustia que llegaba puntual con las notificaciones bancarias de las 7 de la mañana, avisando sobre giros, intereses acumulados y pagos vencidos. Roberto, aunque trabajaba como contador en una empresa de buen tamaño y ganaba $4,000 mensuales, el dinero nunca le alcanzaba. Jamás. Algo que muchos vivimos, ¿verdad? Su esposa Carolina había dejado de hacer preguntas incómodas sobre las finanzas hacía meses porque conocía la respuesta: 3 tarjetas de crédito al límite. Un crédito personal que se llevaba el 40% de su nómina. Y lo peor, otro préstamo de libre inversión solicitado para pagar las deudas anteriores. Un círculo vicioso infernal. Esa mañana de marzo, no obstante, Roberto recibió un correo electrónico distinto. No era del banco, sino de un antiguo colega, Andrés Villegas, invitándolo a tomar un café. Andrés, años atrás, había vivido exactamente lo mismo. Roberto recordaba muy bien esa etapa, las mismas ojeras, la misma rigidez en los hombros, pero algo en Andrés había cambiado radicalmente. Veía sereno, incluso con prosperidad, una calma que contrastaba con la desesperación de Roberto, quien aceptó la invitación más por necesidad que por simple curiosidad. Necesitaba que alguien, cualquiera, le confirmara que existía una salida. Se encontraron en una cafetería céntrica. Andrés pidió un café solo, mientras Roberto, por inercia, solicitó el más económico del menú. Cada dólar era vital. Andrés lo miró y sonrió con profunda comprensión. Estuve justo donde estás ahora, comenzó Andrés, revelando algo que transformó su destino. Hace 5 años, mis deudas sumaban $10,000 y hoy tengo un patrimonio de $400,000. ¿Sabes cómo empezó todo? Cuando dejé de huir de mis deudas y, por el contrario, aprendí a utilizarlas a mi favor. Roberto lo miró con total escepticismo. Había escuchado innumerables promesas vacías. Sin embargo, Andrés no estaba tratando de venderle nada, solo compartía su propia vivencia, su épica personal. Roberto necesitaba asimilar esa historia, y Andrés explicó que su punto de inflexión fue cuando unió todas sus obligaciones financieras en una única lista. ¿Cuánto debía? ¿A qué entidad? ¿Cuál era la tasa de interés anual de cada una? La mayoría de las personas se paraliza y colapsa justo en ese momento porque se niega a confrontar los números, le dijo. Yo tenía pánico de verlo todo junto, confesó. Pero al hacerlo, Andrés descubrió una verdad tan aterradora como liberadora. Su deuda con la cifra más alta no era la que le salía más cara. Tenía un préstamo personal por $40,000 a un 9% anual, pero sus tarjetas de crédito acumulaban $30,000 con una tasa del 24%. Ojo, estaba pagando casi $600 mensuales únicamente en intereses de las tarjetas, rememoró Andrés. Eso significaba trabajar una semana completa al mes solo para engordar la cuenta del banco. Ese día comprendí que no todas las deudas son iguales, afirmó Andrés. Y Roberto sintió un escalofrío de reconocimiento. Él se encontraba exactamente en esa misma trampa. Sus tarjetas lo estaban destruyendo lentamente, pero él seguía realizando los pagos mínimos en todas ellas por igual. Andrés continuó, explicando que el siguiente paso fue drástico, aunque totalmente imprescindible. Cortó las tarjetas. De forma literal, con unas tijeras. No puedes salir de un agujero si insistes en seguir cavando, le advirtió. Dejé de recurrir al crédito por completo durante 2 años. Fue muy difícil, extremadamente duro, pero era lo único que me quedaba, explicó. Luego vino la parte más astuta. Andrés contactó a su cooperativa de crédito local. Tenía un buen historial de 5 años que le permitía negociar. Pidió hablar con un asesor y les expuso su plan. Quería un préstamo de consolidación de deudas por $30,000 para saldar todas las tarjetas de una vez. La nueva tasa sería del 12%. Esto era 12 puntos porcentuales menos que la tasa de las tarjetas, y la cooperativa aceptó, en un solo movimiento. Andrés consiguió reducir sus pagos mensuales por intereses de $600 a solo $300, y esos $300 se convirtieron en su tesoro, en su llave a la libertad, porque no los hizo desaparecer, sino que los redirigió estratégicamente. Ahí comenzó la construcción de mi riqueza, le compartió. ¿Y a dónde los enviaste?, preguntó Roberto, fascinado. Andrés tomó su móvil y le enseñó su cuenta de inversiones. Abrí una cuenta de ahorro programado. Esos $300 que antes trabajaban contra mí en intereses, ahora comenzaron a trabajar para mí, le explicó. No obstante, la historia de Andrés no terminó con la estabilidad. 6 meses después de pagar puntualmente su préstamo consolidado, hizo algo que parecía completamente contradictorio. Pidió otro préstamo. Sé lo que piensas, que estoy loco, ladillo Andrés.
adelantándose a la objeción de Roberto. Pero escúchame bien, hay deudas que te arruinan y deudas que te edifican, y aprendí a diferenciarlas, a respetarlas. El nuevo crédito fue por $20,000 y Andrés lo usó como inicial para un pequeño condominio en una zona en pleno desarrollo en Tempe. Utilizó el crédito hipotecario, lo que él llamaba deuda buena, la que tiene una tasa baja y está respaldada por un activo que gana valor. Mi cuota hipotecaria era de $1,300, le explicó, pero lo arrendé en $1,650. El inquilino pagaba su deuda y le dejaba un flujo de efectivo positivo de $350 mensuales. Roberto comprendía la jugada. No era brujería, era una estrategia brillante. Era conocimiento financiero aplicado con maestría. Andrés había cambiado su perspectiva sobre el dinero. Ya no veía todas las obligaciones como el enemigo. Él las clasificaba: deuda mala, alta tasa, sin respaldo, dedicada al consumo, y deuda buena, baja tasa, respaldada por bienes que producen ingresos o incrementan su valor. Durante los 3 años siguientes, repetí el mismo ciclo, continuó Andrés. Cada año, compraba una propiedad modesta, siempre usando el dinero de la renta para cubrir la hipoteca. Hoy tengo 4 inmuebles, 2 ya están totalmente pagados, y los otros 2 se pagan solos con los arriendos. Roberto sintió una punzada de esperanza, pero también de agobio. ¿Pero cómo voy a pensar yo en invertir si apenas puedo con mis pagos de ahora?, preguntó con la voz entrecortada, en su crisis emocional y su calvario. Andrés se acercó. Este era el punto crucial, el momento de mayor revelación. Estás exactamente en mi mismo punto de partida, y te diré la verdad más dolorosa. Tu problema real no es cuánto ganas, sino cuánto gastas y en qué lo gastas. Le sugirió a Roberto un ejercicio esencial: revisar minuciosamente sus gastos de los últimos 3 meses. Roberto dedicó el fin de semana a revisar cada movimiento en su aplicación bancaria, y el hallazgo lo dejó estupefacto. Entre servicios de streaming que no veía, suscripciones que había olvidado, comida a domicilio frecuente y compras impulsivas, estaba despilfarrando más de $200 al mes en cosas totalmente innecesarias. El lunes siguiente, Roberto tomó su primera decisión radical. Anuló todo lo que no era esencial, cortó sus tarjetas de crédito y fue a su cooperativa de crédito a negociar, logrando, gracias al consejo de Andrés, consolidar sus deudas más dañinas en un solo préstamo con una tasa mucho más accesible. El primer mes fue duro a nivel psicológico. Roberto y Carolina tuvieron que ajustarse a un estilo de vida más austero, nada de restaurantes, compartiendo suscripciones con la hermana, preparando todos sus almuerzos en casa. No obstante, algo en su interior comenzó a cambiar profundamente. Por primera vez en muchos años, Roberto sintió que tenía el control. Aún no era la abundancia, era algo mucho mejor. Era la claridad. Sabía la cifra exacta de su deuda, a quién se la debía, y el día en que terminaría de pagar. Tenía un plan definido, y el plan estaba funcionando con rigor. 6 meses después, Roberto había liquidado completamente la deuda de sus tarjetas. La sensación fue inenarrable, como si le hubieran quitado un yugo invisible, pero real. Y entonces, ejecutó la estrategia de Andrés. El dinero que antes se iba en intereses, ahora lo destinaba a una cuenta de inversión. Empezó con cautela, en fondos indexados de bajo riesgo, $300 mensuales que antes alimentaban a los bancos. Ahora crecían a su favor con interés compuesto, el tesoro. Al cumplir un año, Roberto había acumulado $4,000 en inversiones, pero la verdadera transformación fue en su mente. Roberto comprendió que la riqueza no proviene de ganar más, sino de administrar con inteligencia. Aprendió de finanzas, leyó libros esenciales, escuchó podcasts educativos, y su vocabulario evolucionó. Ahora hablaba de activos, pasivos y flujo de efectivo. Carolina fue la primera en notar el cambio, no solo en sus finanzas, sino en la calma de Roberto. Dormía profundamente, sonreía con más frecuencia. Habían recuperado la intimidad que el agobio financiero les había robado, y juntos empezaron a diseñar nuevos sueños. 2 años después de aquel café decisivo con Andrés, Roberto dio el siguiente gran paso. Había investigado durante meses y encontró una oportunidad de oro, un pequeño dúplex, en un sector de Mesa que estaba despuntando. El precio era justo, y la zona prometía un gran potencial. Roberto usó sus ahorros para el pago inicial del 3,5%, con un préstamo hipotecario especial, y así tomó el crédito. Esta vez, la deuda no le provocó ansiedad, era deuda estratégica, la que construye el nuevo status quo. Arrendó las 2 unidades, y la renta combinada cubría la cuota hipotecaria, y le dejaba un margen de $400 extra. 3 años después de esa crisis que casi destruye su matrimonio, Roberto había logrado lo que antes parecía una fantasía: ingreso pasivo. Sus bienes se revalorizaban, los inquilinos pagaban su inversión, y él seguía trabajando. Sin embargo,
Ahora lo hacía con la mirada fija en un futuro brillante. Hoy, Roberto tiene 37 años. Ya no teme a las notificaciones bancarias. De hecho, las espera con ilusión, porque son los reportes de sus inversiones en crecimiento, de sus propiedades generando rentas, de su patrimonio en expansión. Su relato no es la típica historia de alguien que se hace millonario de la noche a la mañana. Es infinitamente mejor que eso. Es la historia de un hombre que tocó fondo y aprendió a reconstruir su vida, que entendió que las deudas no son el verdadero enemigo. La ignorancia financiera sí lo es. Carolina y Roberto ahora comparten su experiencia, enseñando educación financiera a parejas jóvenes en su comunidad. Hablan de su pasado sin vergüenza. Las deudas que casi los hunden se convirtieron en su más valiosa lección. Y esa lección es incalculable. Vale más que cualquier cantidad de dinero. La verdadera riqueza de Roberto no se mide solo en sus activos, se refleja en su paz mental, en su capacidad para conciliar el sueño sin angustias, en poder mirar a su esposa sin el peso de la culpa, en saber que su futuro no depende del azar, sino de decisiones informadas y disciplinadas. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp. El enlace está en la descripción. Ahí compartimos claves diarias sobre cómo generar ingreso pasivo.